presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 7 de diciembre. El Padre, el Hijo y el Espíritu. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo. Cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido, que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Juan capítulo 16, versículo 14. Juan 14, 26. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 42 y 43. La palabra de Dios, la verdad, es el medio por el cual Dios manifiesta su espíritu y su poder. La obediencia a ella produce fruto de la calidad requerida, amor no fingido de los hermanos. Este amor es de origen celestial y conduce a móviles elevados y acciones abnegadas. Cuando la verdad llega a ser un principio permanente en nuestra vida, el alma renace, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento es el resultado de haber recibido a Cristo como la palabra de Dios. Cuando las verdades divinas son impresas sobre el corazón por el Espíritu Santo, se despiertan nuevos sentimientos, y las energías hasta entonces latentes son despertadas para cooperar con Dios. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 414 y 415. Fui trasladada al tiempo en que Jesús había de asumir la naturaleza del hombre, humillarse a sí mismo como hombre y sufrir las tentaciones de Satanás. Su nacimiento no revistió pompa humana. Nació en un establo y tuvo por cuna un pesebre. Sin embargo, su nacimiento recibió muchísimo más honor que el de cualquiera de los hijos de los hombres. Ángeles del cielo anunciaron a los pastores el advenimiento de Jesús, y la luz y la gloria de Dios acompañaron su testimonio. La hueste celestial tañó sus arpas y glorificó a Dios. Triunfalmente pregonó el advenimiento del Hijo de Dios a un mundo caído para cumplir la obra de redención y por su muerte dar paz, felicidad y vida eterna al hombre. Dios honró el advenimiento de su Hijo. Los ángeles le adoraron. Ángeles de Dios se cernieron sobre la escena de su bautismo. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y cuando la gente, grandemente asombrada, fijó en él sus ojos, se oyó la voz del Padre, que bajando del cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Primeros Escritos, página 153. Domingo 8 de diciembre. El Padre Celestial. El Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. El Evangelismo, página 446. Esfuércese nuestra alma y elévese para que Dios nos permita respirar la atmósfera celestial. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que Él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar ninguna oración sincera, escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo note, sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, versículo 3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. El Señor Jesús decía: «Pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros, para que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. Juan 15, 16. El camino a Cristo, página 99 y 100. Lunes 9 de diciembre. Jesús y el Padre. Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza». Génesis 1:26. La vida de Cristo se debe revelar en la humanidad. El ser humano constituyó la corona de la obra creadora de Dios. Hecho a la misma imagen divina y diseñado para ser un complemento de Dios, pero Satanás se ha esforzado por borrar la imagen de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es muy querido para Dios, porque fue formado a su propia imagen. Este hecho debería impresionar sobre nosotros la importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que significa el pecado de la degradación del cuerpo que fue formado para representar a Dios ante el mundo. Exaltada Jesús, página 42. En vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Aunque en todo rincón de la provincia enajenada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla. En el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento, el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia,
Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Satanás se estaba regocijando que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. El deseado de todas las gentes, página 28. El paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. La curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Hay hoy día miles que están sufriendo de enfermedad física y que como el paralítico están anhelando el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga de pecado con su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. No pueden hallar alivio hasta que vengan al médico del alma. La paz que él solo puede dar impartiría vigor a la mente y salud al cuerpo. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En él estaba la vida, y él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es un espíritu vivificante. Primera de Juan 3:8, Juan 1:4, capítulo 10, versículo 10, Primera de Corintios 15:45. Y tiene todavía el mismo poder vivificante que, mientras estaba en la tierra, sanaba a los enfermos y perdonaba al pecador. Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículo 3. El deseado de todas las gentes, página 270. Martes 10 de diciembre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor. Nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y llevan fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios, recibida en el alma, se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejantes a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Y la Escritura dice: el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 39 y 40. La aceptación de Cristo da valor al ser humano. Su sacrificio imparte vida y luz a todos los que aceptan a Cristo como a su Salvador personal. El amor de Dios mediante Jesucristo se infunde ampliamente en el corazón de cada miembro del cuerpo de Cristo, llevando consigo la vitalidad de la ley de Dios el Padre. Dios ama a los que son redimidos mediante Cristo, así como ama a su Hijo. ¡Qué pensamiento! ¿Puede amar Dios al pecador como ama a su propio Hijo? Sí, Cristo ha dicho esto, y Él se propone hacer exactamente lo que dice. Él honrará todos nuestros proyectos si nos aferramos de sus promesas mediante una fe viviente y ponemos nuestra confianza en Él. Mirad a Él y vivid. Todos los que obedecen a Dios están comprendidos en la oración que Cristo ofreció a su Padre. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan 17:26. Maravillosa verdad, demasiado difícil para que la comprenda la humanidad. Mensajes Selectos, tomo 1, página 352. Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimir al hombre. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la áurea cadena eslabonada que une nuestras almas con Cristo y mediante Cristo con Dios. Este debe ser nuestro estudio. Cristo era un verdadero hombre y demostró su humildad convirtiéndose en hombre. Era Dios en la carne. La posición de Cristo con su Padre es de igualdad. Eso le permitió convertirse en ofrenda por el pecado de los transgresores. Era plenamente suficiente para magnificar la ley y engrandecerla. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, páginas 916 y 917. Miércoles 11 de diciembre. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da como agente regenerador para hacer efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario, de exponer al mundo el amor de Dios y abrir al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13, declaró el Salvador. Si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma, mediante su poder. El camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Los Hechos de los Apóstoles, página 43. El Espíritu Santo nos reconoce y nos guía a toda la verdad. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Cristo es el Salvador del pecador. La muerte de Cristo ha redimido al pecador. Esta es nuestra única esperanza. Si nos entregamos completamente y practicamos las virtudes de Cristo, ganaremos el premio de la vida eterna. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que tiene fe constante en el Padre y en el Hijo tiene también al Espíritu. El Espíritu Santo es suyo y nunca se aparta de la verdad. Bible Training School, 1 de marzo, 1906. Como testigo de Cristo, Juan no entró en controversias ni en fastidiosas disputas. Declaró lo que sabía, lo que había visto y oído. Estuvo asociado íntimamente con Cristo, oyó sus enseñanzas y fue testigo de sus poderosos milagros. Pocos pudieron ver las bellezas del carácter de Cristo como Juan las vio. Para él, las tinieblas habían pasado. Sobre él brillaba la luz verdadera. Su testimonio acerca de la vida y muerte del Señor era claro y eficaz. Hablaba con un corazón que rebosaba de amor hacia su Salvador, y ningún poder podía detener sus palabras. Lo que era desde el principio declaró, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Asimismo puede todo creyente estar capacitado por medio de su propia experiencia para afirmar que Dios es verdadero. Juan 3:33. Puede testificar de lo que ha visto, oído y sentido del poder de Cristo. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 443 y 444. Jueves 12 de diciembre. La oración de Jesús.
Insto a nuestros hermanos a dejar de criticar y de hablar mal y a acudir a Dios en ferviente oración, pidiéndole que ayude a los que se equivocan. Únanse unos con otros y con Cristo. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan cómo orar y cómo vivir la oración de Cristo. Él es el Consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea cumplido. Sus palabras serán para ellos como el pan de vida, y con la fuerza así obtenida serán capacitados para desarrollar caracteres que serán una honra para Dios. Un perfecto compañerismo cristiano existirá entre ellos. Cuando como obreros individuales de la Iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, habrá una unidad en Cristo. Los miembros de la Iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. Cristo dijo: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Juan 13:35. Reflejemos a Jesús, página 192. Debemos abrir nuestros corazones al poder y la influencia del Espíritu Santo. Necesitamos llegar a ser tan sensibles a las santas influencias que el menor susurro de Jesús conmueva nuestras almas hasta que Él esté en nosotros y nosotros en Él, viviendo por la fe del Hijo de Dios. Entonces nos deleitaremos en hacer la voluntad de Dios, y Cristo podrá presentarnos ante el Padre y ante los santos ángeles como aquellos que permanecen en Él, y no se avergonzará de llamarnos sus hermanos. Pero no nos jactemos de nuestra santidad. Al tener una visión más clara del inmaculado carácter de Cristo y de su infinita pureza, nos sentiremos como Daniel cuando contempló la gloria del Señor y dijo: «Mi fuerza se cambió en desfallecimiento». Pero si constantemente tratamos de seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar en pie delante del trono de Dios, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, completos en Cristo, vestidos con el manto de su justicia y perfección. Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 405 y 406. La Iglesia debe proyectar luz en las tinieblas morales del mundo. Así como las estrellas proyectan luz en las tinieblas de la noche, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder, no reflejan luz en el mundo, y no tendrán poder para llegar a los corazones de los que no son salvos. Pero si Cristo mora en el interior, la esperanza de gloria, su gracia salvadora se manifestará en simpatía y amor hacia las almas que perecen. Cada alma verdaderamente convertida a Dios será una luz en el mundo. Rayos brillantes y claros del sol de justicia iluminarán a través de los agentes humanos que usen su habilidad encomendada para hacer el bien, porque ellos colaborarán con las agencias celestiales y trabajarán con Cristo para la conversión de las almas. Difundirán la luz que Cristo derrama sobre ellos. El sol de justicia que brilla en sus corazones resplandecerá, iluminando y bendiciendo a los demás. Signs of the Times, 11 de septiembre, 1893. Viernes 13 de diciembre. Para estudiar y meditar. Mi vida hoy. Vida abundante en Cristo. 18 de octubre, página 299. Hijos e hijas de Dios, para que sean una cosa. 15 de octubre, página 297. Nota Selena, para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos.